Buenas con todos. Y como les dije en el programa anterior, este es un programa especial debido a la coyuntura, lo que se está atravesando en estos momentos en el Perú, esta crisis política que ha devenido en la caída del régimen del actual presidente, el expresidente, ahora expresidente Pedro Castillo. Y como les decía, es mejor tener la versión de las personas que han estado y que están directamente involucrados en el tema. Hoy día tenemos la visita de alguien quien es un amigo del programa, porque con quien tuvimos la primera entrevista en este programa, el almirante Jorge Montoya, congresista de la República. Bienvenido, almirante, muy buenos días. Buenos días, José Arturo. Un gusto estar en tu programa. En primer lugar, aparte de saludarlo, tengo que decirle también la satisfacción de saber que su salud se ha recuperado bastante y está nuevamente en el campo de batalla. Almirante, Gracias. en estos días hemos atravesado una crisis muy grande. Estaba para llegar a una vacancia o una suspensión por incapacidad moral. Eran las dos corrientes de las que se hablaba y se ha venido hablando durante estos años 7 meses, teniendo a las espaldas de que hemos tenido en los últimos 5 años ya 6 presidentes, desde Pedro Pablo Kuczynski hasta Pedro Castillo. Se dio esta oportunidad de la vacancia. Lo que las personas, al menos los peruanos que estamos en el exterior, nos gustaría saber cómo se ha dado, porque siempre había esta traba de llegar a los 87 votos. ¿Cómo es que se llegó? Sí, fíjese, es un asunto interesante para analizar. Estábamos preparando el pleno de la vacancia que iba a ser el día 7 a las 3 de la tarde. El día 6 en la mañana se presenta una información dada por el que fue el director de Inteligencia Nacional, donde comenzó a develar una serie de actos de corrupción que llegaban hasta el presidente y hasta sus familiares cercanos. Entonces, esta explosión de información que llegó el día 6 generó un cambio en las expectativas de lo que iba a suceder el día 7. O sea, considerábamos que teníamos los votos completos para la vacancia, con toda esa acusación tan clara y directa, y así estábamos esperando la llegada del 7. El día 7 en la mañana, a las 11:30 creo aproximadamente, el presidente da un discurso a la nación diciendo de que estaba rompiendo el orden constitucional, un golpe de Estado, iba a reformar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, o sea, iba a trastocar todo el sistema democrático existente. O sea, en lo que como se habla en palabras sencillas, era un golpe de Estado, autogolpe de Estado dado por él mismo. Inmediatamente en el Congreso se tomó acción, o sea, la presidencia, tuvimos unas conversaciones ahí con algunos otros congresistas sobre cómo manejar la emergencia. Y eso fue citando a un pleno a las 12:30 de ese día, con la finalidad de vacar al presidente y poder arreglar este problema de corte constitucional que se había presentado. Y así fue. Se citó para el pleno a las 12:30, que empezó como 15 minutos después aproximadamente, y mientras tanto, en ese interín, las diferentes organizaciones del país, del sistema democrático, empezaron a dar su pronunciamiento. El Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional. La Fiscalía de la Nación también se pronunció también el Poder Judicial, ¿no? Y estábamos esperando que se pronuncien las Fuerzas Armadas, las cuales tomaron su tiempo de análisis y de espera para después dar un comunicado de respaldo al orden constitucional vigente, que era el Congreso en ese momento el que lo ostentaba. De esa forma se consolidó la restitución del sistema democrático al país de una manera rápida y eficiente. Y luego vino la votación en el Pleno para la vacancia del presidente, que se obtuvo sin oradores, o sea, no hubo debate, todos los congresistas pidieron que se vaya de frente al voto y se obtuvieron 101 votos para la vacancia. Situación muy favorable para la democracia y la imagen del Congreso. Votaron en contra hasta para miembros de su propio partido, del presidente, ¿no? Eso denota que cuando hay que proteger la democracia, no interesan los colores políticos, todos se ponen en un solo puño para hacerlo. Y ese es el ejemplo que hemos dado a todos los países de la región, cómo rápidamente se puede restituir el orden democrático cuando el Congreso sigue funcionando, que es el baluarte de la democracia y el que permite que todas las actividades se puedan llevar a cabo. Almirante, Luego de eso,
se citó al relevo constitucional, que era la vicepresidenta, para que asista al Congreso a las 3 de la tarde para juramentar. Y así se cumplió el ciclo. A esa hora Almirante, juramentó y ¿me se permite una restituyó totalmente pregunta? el poder. Sí, Almirante, ¿me permite una pregunta para no dejar pasar este tema? sí. Cuando el expresidente Pedro Castillo lanza este comunicado, este mensaje a la nación sobre el cierre del Congreso, la intervención de las instituciones como es el Poder Judicial, Ministerio Público y Tribunal Constitucional. En estos días, en estas últimas 48 horas, se han corrido dos tipos de corrientes, dos tipos de posiciones, ¿no? Una que el simple hecho de haber dado este mensaje a la nación ya se constituye un delito pleno, lo cual es de por sí, porque lo ha declarado. Pero hay una corriente, que es la que defiende al expresidente, que dice de que no se llegó a consumir el acto, que no salieron las Fuerzas Armadas y no, al no haber existido en el enfrentamiento, quedaba solamente a nivel de una falta o un delito que le costaba así la presidencia de la República, pero más no como para llevar la sanción plena sobre sedición o insurgencia. A nivel del Congreso de la República, ¿ustedes cómo manejan ese tema? Que es un delito, o sea, ha cometido el delito porque la intención la tuvo. Él es el presidente de la República. Cuando habla el presidente, transmite la voluntad de la nación y él estaba arrogándose una voluntad que no tenía la nación, que era cortar el orden democrático. Cometió un delito. Y en ese momento, el que no haya tenido el eco y el soporte necesario, eso indica que la democracia tiene sus elementos de protección que funcionan, pero no lo exime del delito cometido. ¿No? Y lo otro es que los ministros renunciaron, o sea, ya a confesión de parte de relevo de prueba. Los mismos ministros de su propio gabinete renunciaron haciendo alusión a que estaba rompiéndose el orden constitucional. O sea, por todos lados está cerrado él en el tema de la falta que cometió, del delito que cometió. Y salió de la embajada, salió del Palacio de Gobierno hacia la embajada a pedir asilo. Otra prueba más del delito que estaba cometiendo. Y había hecho la coordinación telefónica con el embajador antes de. Sí, O sea, sí. tenía todo preparado para hacer, era con premeditación todo lo que había hecho. No, no había nada que había quedado suelto. Él se comunicó temprano, eso nos hemos enterado después, ¿no? Con la embajada, con el presidente AMLO pidiéndole el asilo, el presidente llamó a su embajador, el embajador lo llamó a él y se pusieron de acuerdo, para poder darle el asilo correspondiente. En trayecto a la embajada, cuando ya había sido vacado el presidente por el Congreso, se le ordena su detención, dada por motivo por la denuncia que había puesto la fiscalía. Y el carro con sus custodios que estaban trasladándolo hacia la embajada se detienen y hay un cambio de dirección, ¿no? Ahí se ve que está hasta un grupo especial de la policía con fusiles, con armas de largo alcance, parando la caravana y haciéndola que regrese y se vaya a la prefectura. Entonces, en vez de ir a la embajada, terminó en la prefectura. O sea, todo demuestra que él comenzó, que él cometió un delito, ¿no? No hay nada que lo exima de ese delito que ha cometido. El día de ayer ha habido comentarios del congresista Bellido que realmente son para ponerlos en una congeladora, ¿no? No se puede confiar, diciendo que ha sido drogado, que estaba topado, ¿no? O sea, Abducido. el acto, el no reconocimiento empleando actos de cobardía ha sido increíble, ¿no? O sea, ¿cómo no va a reconocer lo que ha hecho si lo ha filmado y toda la nación lo ha visto? Y está diciendo que no se acuerda quién lo hizo, no se acuerda qué leyó, ¿no? Esas son excusas, pues, de niños, ¿no? Que denotan un signo de cobardía. Cuando un líder hace una acción de esta naturaleza, la reconoce y la defiende por algo la estaba haciendo, pero Almirante, no se oculta como está haciéndolo él y por lo bajo trata de subvertir el orden. almirante, leyendo la prensa nacional, veo de que se destacan mucho de los puntos, pero hay, a mi entender, que creo que lo que reforzaría la tesis de que, dado el mensaje del expresidente Pedro Castillo, ya se cumplía el delito, es de que las Fuerzas Armadas, y usted en su posición de ex jefe del Comando Conjunto, ustedes tienen, mejor dicho, el jefe del Comando Conjunto es el que representa a las tres armas más la Policía Nacional, y es la voz cantante en estos casos. O sea, el Comando Conjunto ha cumplido estrictamente, como Comando Conjunto, estrictamente sus obligaciones al no acatar y al hacer una desobediencia
dentro de la razonabilidad de la ley. Sí, han cumplido su tarea muy bien. Ellos han visto que se ha roto el orden constitucional, que la orden que estaba recibiendo provenía de esa parte, de ese orden constitucional roto, donde ya el presidente deja de ser jefe supremo de las Fuerzas Armadas de manera automática, porque ha roto la Constitución y se convierte en un ciudadano más. Con ese sustento, el jefe del Comando Conjunto saca el comunicado de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional dando respaldo al Congreso realmente, a la democracia, no más que al Congreso. Y se mantienen en su línea, sin haber hecho ninguna acción de fuerza, simplemente con la palabra. Eso es muy importante. Almirante, hay una norma universal, causa y efecto. Si bien es cierto, el Congreso de la República ha batallado durante todos estos meses en una posición que la han asumido y se han aferrado a ella y han cumplido el objetivo, ¿no? Pero esto trae consecuencias, por decir, en estos momentos hay movimientos en el sur, hay algunos lugares donde no se sabe muy bien si es que es en respaldo en sí al expresidente Castillo, o es solamente una protesta porque sean contrarios al Congreso de la República, o es una respuesta que ellos sienten que es Lima contra el país. ¿Cómo lo analiza el Congreso esto? Porque ustedes están en reunión permanente. Sí, exacto. Hemos tenido un recuento de la gente que se ha levantado en diferentes lugares del país y no llegan a las 2.000 personas. O sea, es un número ínfimo para los millones de peruanos que están de acuerdo con la vacancia del presidente y el cambio de gobierno. ¿No? Eso es un tema real. O sea, claro, hacen escándalo, paran el tráfico porque poca gente puede hacer eso. Pero en realidad, si uno ve el volumen, no llegan a las 2.000 personas. Ayer en la Plaza de San Martín ha sido poquísima la gente que ha estado. En cualquier marcha que ha habido antes se duplicaba o triplicaba el número. Ahora no han llegado ni siquiera a las 300 personas, creo. ¿No? Pero han metido escándalo, han sido violentos, han roto cosas, han atentado contra la propiedad privada, como hacen los comunistas con estas cosas para tener un efecto, ¿no? O sea, queman llantas, hacen algo más visible, pero en realidad en volumen y en representatividad prácticamente es nula, ¿no? Porque para un país de 32 millones de habitantes, 2.000 personas, 3.000 personas en la calle no es nada. Almirante, en esta gestión del presidente Pedro Castillo hay que reconocer que ha tenido voceros como el ministro Salas, que ha hecho casi una especie de ventríloco, ¿no? Referir en lo que quería decir el presidente Castillo y lo que él entendía, lo que era el mensaje, una especie de Carlos Ferrero recordando al traductor de Leancar, ¿no? Entonces, pero hay un operador que a nivel internacional también ha trabajado la imagen del gobierno y que quizás tenga tanta responsabilidad como Pedro Castillo, que es la Cancillería de la República. La Cancillería ha jugado un papel muy importante en la defensa y en lavar la imagen de los errores que ha cometido el gobierno. ¿Qué va a hacer el Sí, Congreso al respecto con la Cancillería? el canciller Landa es el responsable directo. Nosotros pedimos una moción de censura para él, no tuvimos el respaldo de las bancadas. Cosa curiosa, ¿no? Fuerza Popular no quiso firmarla, y las otras bancadas tampoco, solamente Avanza País y nosotros la firmamos, porque considerábamos de que debía ser censurado porque era el responsable de lo que estaba sucediendo en la OEA, ¿no? Y sin embargo no se firmó, no se tuvo la firma. Ahora que ya pasó, ya renunció, el Congreso poco puede hacer, ahora tiene que actuar la Fiscalía, ¿no? Porque ya no hay, bueno, podemos inhabilitarlo políticamente también, ¿no? Ese es un tema que vamos a ver porque hay que levantarles la inmunidad que tienen todos los congresistas y los ministros. Entonces, Aunque podría ser ese de repente el caso, ¿no? O sea, inhabilitarlo políticamente 10 años o algo parecido por su actitud, pésima actitud con el país, existen los ¿no? Porque, precedentes después del 2000, después de los cuatro suyos, por infracción constitucional. Es una de las así es, posiciones que está establecido. Se le aplicó a así Marta es. Chávez, a Luz Salgado, a la señora Gamboa también. Entonces, Sí, esa herramienta la ahí tiene ahí. vamos a actuar ahí, José Arturo, vamos a hacer la denuncia de infracción constitucional de todas maneras con Holanda, porque ha dejado mala imagen del país afuera en el exterior, Pero la ¿no? responsabilidad administrativa también recae sobre los vicecancilleres, porque ellos también han tenido participación, tienen la Sí, capacidad sobre la como línea para de mando decirlo. actual, sobre la línea de mando que tenía Landa, sobre todos ellos. El Tiene que Congreso. tomarse una acción directa, ¿no? Eso es cierto. El otro tema es el caso de la OEA, ¿no? O sea, la OEA sacó un informe adelantado, vergonzoso realmente,
Ellos han sido acusados por el Ejecutivo del Perú que el Congreso quería dar un golpe y termina siendo lo opuesto. O sea, y ellos no han hecho nada por recoger las cosas que se le dijo de parte de la oposición, ¿no? En las acusaciones por corrupción que tenía el presidente y que el Congreso no había tenido en ningún momento la idea de dar un golpe. No lo recogieron y sacaron un informe muy pobre, realmente vergonzoso, y ahora con el golpe del día 7 han quedado pues muy mal parados, ¿no? Se ha desprestigiado la OEA con esta venida al Perú de visita Desde y hace con su buen informe. tiempo la OEA viene en esos problemas. Almirante, nos permite un pequeño corte y regresamos. Sí, Una claro que sí. pausa y volvemos con esta entrevista con el almirante y congresista de la República, Jorge Montoya. Bueno, regresando en esta entrevista especial que nos concede el congresista y almirante Jorge Montoya. Almirante, en estos Sí, momentos, como después de cada tempestad viene la claridad, y es el momento de reconstruir y poner el hombro, es el momento de contribuir, y el Congreso tiene que hacer un acto de patriotismo, entrar a hacer reformas, porque se necesitan reformas en todos los ambientes. Como dijimos anteriormente, la Cancillería tiene que traer una reorganización total, porque es inconcebible los gastos que se manejan. Sueldos de un cónsul superior de 33.000 soles que pueden llegar a 60.000 soles. Embajadores que comienzan con, con 60.000 hasta más, 78.000 soles. Y eso, que los gastos de vivienda y los gastos de familia se los paga el Estado. Y el trabajo que cumplen realmente muchas veces deja mucho que desear, lleno de escándalos y realmente no se sabe en qué se utiliza el dinero y no sabemos cómo se trata el personal. En lo personal estamos haciendo una investigación que le vamos a hacer llegar a su despacho las conclusiones de nuestra investigación, porque hay consulados que nos han peloteado diciendo así un poquito crudas las cosas, pero nos han peloteado 15 días que nos iban a dar una entrevista y nos rechazaron al final de las 15 días que no tenían tiempo. Entonces, eso de ahí estamos haciendo una investigación, se lo vamos a alcanzar a su despacho. Pero, almirante, quisiéramos saber la propuesta que tiene para reformas. sí. Fíjense, el Congreso nunca hace publicidad de lo que hace, pero hemos trabajado todas las bancadas, porque no es de una sola bancada, sobre el tema de reformas constitucionales y reformas en general. Me voy a permitir leer todos los proyectos de ley que ya se han trabajado, están con dictamen en la Comisión de Constitución y algunos ya van a pasar al Pleno. Por ejemplo, perdón, se me fue un ratito. Eso es importante tener estos paquetes de reformas, ya lo que se ha avanzado, lo que ya tienen en cartera, ¿no? Así es. Porque esa es una vía de encontrar un camino para darle Acá, solución a tantos sí, acá problemas. tenemos, por ejemplo, leyes referentes a la bicameralidad. Tenemos la ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República. Luego tenemos la ley de reforma constitucional que prohíbe el nepotismo electoral y la reelección encubierta. Luego la ley que modifica la ley 26859, ley orgánica de elecciones, y la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales. O sea, hay una ley que está con nuevas ideas para estas leyes. Luego la ley de interpretación de convocatoria de elecciones cuando la sucesión presidencial recae en el presidente del Congreso. Luego la reforma constitucional que modifica el artículo 34A, inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú para evitar la postulación a cargos de elección popular a personas reeducadas y rehabilitadas. Después me permite buscar el resto que la tengo en otro archivo. Sí, 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 interesante. Ese bicameral, o sea, ya se Ya está esa viendo, ya pasó por el Pleno, es una ley que en la siguiente legislatura debemos estar sacándola. o sea, se restablece el Senado y la Cámara de Diputados. Se restablece el Senado. Acá tengo otros proyectos de ley que están en la Comisión de Constitución. Ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad, bueno, lo que ya mencioné. El nepotismo, después, ley que establece el reconocimiento de igualdad de los ciudadanos y reconoce constitucionalmente los derechos de los peruanos que residen en el exterior. Es Sí, una ley importante.
Ley que modifica el artículo 2 y 6 de la ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema Nacional de Justicia. Ley de reforma constitucional que declara el acceso a Internet como derecho fundamental. Ley que modifica la ley orgánica del Poder Ejecutivo con la finalidad de crear, modificar, disolver, fusionar, redimensionar, reorganizar y reingeniar los ministerios actuales del Poder Ejecutivo. Ahí entra lo que estaba hablando con relación a las relaciones exteriores. Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 93 de la Constitución Política del Perú a efecto de establecer responsabilidades de los congresistas por los votos que emiten que afecten el interés social, económico o político del país. Ley que modifica la ley orgánica de elecciones, ley de elecciones regionales, ley de regiones municipales. Ley que deroga la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, ley de los derechos de participación y control ciudadano. Ley que fortalece el ejercicio de derechos de participación política de las personas con discapacidad. Ley de reforma constitucional que optimiza el mecanismo de elección del Contralor General de la República. Ley de reforma constitucional que modifica el artículo 35 de la Constitución Política del Perú para eliminar la existencia de movimientos regionales. Ley que denuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, para restablecer la pena de muerte en el Perú, devolviendo así la soberanía absoluta en materia penal acerca de la pena capital. Ley que modifica el artículo 37 y 76 del Reglamento del Congreso de la República respecto a la composición para la creación de grupos parlamentarios en el Congreso. Ley que establece disposiciones para el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria por parte del Contralor General de la República. Ley de interpretación de convocatoria de elecciones cuando la sucesión presidencial recae en el presidente del Congreso. Reforma constitucional que modifica el artículo 34A, inciso 22 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú para evitar la postulación a cargo de elección popular a personas reeducadas y rehabilitadas. Ley que garantiza el derecho al voto de las personas privadas de su libertad. Ley que modifica el decreto legislativo 1326, decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado a fin de respetar la autonomía constitucional de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos constitucionalmente autónomos. Ley que modifica la ley de elecciones municipales para promover la idoneidad de los candidatos y las candidaturas a cargo público de elección popular. Ley de reforma constitucional que fortalece la estabilidad democrática de la nación. Ley que modifica el artículo 42 de la ley 28094, ley de organizaciones políticas. Ley que modifica la ley estableciendo un eximente de responsabilidad en la aplicación de sanciones a candidatos por no informar sobre los aportes de ingresos y gastos efectuados durante la campaña electoral. Ley de reforma constitucional que incorpora la pena de muerte para el delito de violación sexual de menor de edad. Ley de reforma constitucional que modifica el artículo de la denominación del capítulo 4 y los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política del Perú para la lucha frontal contra la corrupción. Esas son las leyes que están para discutir en la Comisión de Constitución, no significa que están aprobadas, pero es para que vean el trabajo que se está realizando en el Congreso. Y todos los que hablan de que para que haya elecciones tiene que haber reformas políticas, las reformas políticas están en marcha, las estamos ejecutando, pero para eso se necesitan 2 años por lo menos, para poder debatirlas. Es un volumen muy alto de leyes, debatirlas, discutirlas y votarlas. Pero estamos trabajando. O sea, no pueden Almirante, decir que no hemos hecho nuestra tarea, la estamos haciendo de manera permanente. le puedo dar dos sugerencias, pero primero quiero Sí, una observación en la ley del voto a los presos, los que están privados de su libertad. sí, Si en el equilibrio del derecho, al darle la oportunidad de votar, de elegir, también podrían ser elegidos, alguien que está privado de su no, libertad podría postular. no, no pueden ser elegidos, no pueden ser elegidos. Y Mm. hay una ley que está específicamente puesta para la votación de los rehabilitados, o sea, justamente los presos, no pueden no pueden postular a cargos públicos. Acá viene una cuestión importante sobre la pena de muerte. ¿Vamos a salir del Pacto de San José? Esa se va a debatir en la Comisión de Constitución porque hay ideas, hay de las dos vertientes, algunos que quieren y otros que no. Mi posición es que debemos salirnos del Pacto de San José y no poner la pena de muerte, porque no creo que se llegue a ese extremo, salirnos del Pacto de San José y cumplir con ciertas normas que todos los países se han comprometido a respetar con relación a los derechos humanos, nada más. O sea, no es Este, que neguemos los derechos humanos, vamos a respetarlos, pero sin estar en el Pacto de San José, que tiene una intromisión muy grande en los asuntos del Estado. almirante, dos puntos, dos sugerencias, por decir.
y que mucho me gustaría que se toque. Por decir, en la reforma política deberían colocar la necesidad de que los aspirantes a presidentes, vicepresidentes y las dos vicepresidencias tengan una certificación o pasen un examen, un peritaje psiquiátrico, psicológico, porque no podemos permitirnos una suerte de tener una persona con alteraciones que llegue al poder y que tenga acceso al poder y que en menos de 3 meses se sienta un dios. Sí, hay una ley de partidos políticos que tiene un filtro para poder seleccionar a los candidatos que van a entrar a los cargos públicos. Pero Ahí se puede mejorarla, perfeccionarla de repente con algún examen psicológico. y sobre otra reforma, una sugerencia que le podría dar, desde que van a implementar el Senado como la Cámara de Diputados para los peruanos que están en el exterior, otorgarle la oportunidad de que postulen, pero no, que no sea imperativo tal vez un partido político, porque muchas veces hacer militancia en el exterior es un poco difícil. Ahí sí Y es para ser una sincero, complicación, porque justamente estamos tratando de fortalecer los partidos, porque es necesario que en la democracia existan partidos que den los filtros necesarios para que la gente pueda postular justamente a cargo público, porque en el Congreso no se puede impedir, todos tienen el mismo derecho, pero en los partidos políticos sí, porque es un asunto de militancia y de reglas para asociarse, ¿no? Y pelear por algo que creen todos justo. Entonces ahí sí se pueden poner los filtros para mejorar la presencia de candidatos en el Congreso. pero se tendría que poner también un filtro para la creación de partidos políticos o los ya existentes, que la gran mayoría no son partidos, sino son empresas propias. César Acuña, Luna Galvez, ellos, esos no son partidos, el patio trasero de sus universidades. Claro, ahí es donde tenemos que perfeccionar la ley de partidos políticos en cuanto a la elección de candidatos, cómo se hace realmente. Porque hasta ahora simplemente es una finta lo que se hace, ¿no? Al final los partidos ponen a quien quieren, pero ahí debe haber un tema más acotado que pueda permitir que realmente el que quiere postular pueda hacerlo sin necesidad de estar del lado de uno u de otro, sino libremente como militante de un partido puede ser un candidato. Almirante, saltando de las reformas a un tema que ha sido quizás la rueda que ha salido más rápida y que amenazaba, parece, al expresidente Pedro Castillo. El caso de la señora Saga Garay. La señora Saga Garay, ella no es una voluntaria que quiera denunciar porque quiera cumplir con un deber cívico. Ella tenía vínculos con el Estado desde noviembre del 2021, en que su esposo accede a ser viceministro de Industria. Así es, no es que no sabía, ella formaba parte de este sistema. Al dar la coima que le pidieron, se convirtió en cómplice, sean cómplices de corrupción. Esa es su categoría. No es una persona honesta que está denunciando un hecho. No, es una persona corrupta también que está poniéndose a favor de la justicia para tener algún tipo de privilegio en el tema de la investigación. Así es como lo vemos. Y más aún si su esposo era parte del gobierno, ahí no hay excusa de ningún tipo, El ¿no? Ahí han procurador del estado, Congreso va a iniciar alguna demanda, va a ponerse a la trabajar en Comisión ello. de Fiscalización ha tomado el caso, recién está empezando a hacer está llamando para declarar recién. Almirante, y antes de concluir, dos preguntas así veloces nomás. Eh, ¿Confía usted en la gestión que está iniciando la actual presidenta, primera presidenta del Perú, Dina Boluarte? ¿Usted tiene esperanzas de que esto sea totalmente diferente hasta lo que hemos visto? Fíjese, soy realista y quiero ver qué gabinete presenta. De esa manera nos va a dar un índice de hacia dónde vamos. Antes de eso es simplemente de confianza, no sabemos cómo va a actuar, porque ella forma parte del Partido Comunista Perú Libre, ¿no? El manifiesto comunista del partido, las elecciones, todo el mundo lo tiene que tener en la cabeza, ¿no? Es un partido comunista y tiene su ideología y tiene sus pedidos como la constituyente, ¿no? Y ese tipo de cosas que no favorecen al desarrollo del país, sino por el contrario lo estorban. Entonces vamos a ver cómo se comporta en la designación del gabinete y ver si hace un deslinde claro con sus ideologías de inicio. Almirante, tengo aquí una lista de los posibles aspirantes
a ser primer ministro. Así rápidamente le voy a decir y usted me dice qué opina de ellos. Nieto Montesinos, el ex ministro de PPK, ¿qué opina de él? ¿Lo ve con buenos ojos para que sea un primer ministro? No, no, él tiene ambiciones políticas claras, quiere ser presidente. No, no me parece una persona que sea convocante para todas las líneas políticas que tenemos. Pedro Cateriano, el ex primer ministro de Ollanta Humala y el que recibía la luz verde de Nadine Heredia. Tampoco no me parece adecuado. Está Ana Jara, la ex primer ministra de Ollanta Humala y censurada por el Congreso de la República. Creo que le falta talla política. El doctor Otárola, abogado de la señora Dina Boluarte. Él ha sido ya ministro de Defensa, Ollanta está Humala. con Ollantumala. Vamos a ver, no, yo creo que deben buscar a alguien que realmente no esté metido en política y que sea un técnico con experiencia en gestión y que pueda sacarnos del problema, ¿no? Que tenga una gran reputación y que no milite en ningún partido político, ni tenga color político conocido, ¿no? Se, Una persona neutral. se vocea de que para la Cancillería estaría Rodríguez Cuadros. Sería un fracaso total para ese gabinete si lo pone a Rodríguez Cuadros. Y si hablamos a la vez de Forsyth, el siempre Igual, camaleónico Forsyth. no debe haber ninguno que esté relacionado a Castillo, si no estaríamos peor que antes. Ahora me dice que la coordinadora republicana tendría dos propuestas con fuerza y exigentes, Rospigliosi al interior y Rospigliosi, ¿qué opina usted al respecto? Tampoco está vinculado a partidos políticos. O sea, tenemos que buscar a personas que no tengan militancia política ni sean actores de esa naturaleza, ¿no? Él ya ha sido ministro del Interior. Perfecto. Almirante, realmente ha sido un gusto poder dilucidar y que que las personas que nos siguen han tenido la información de alguien que está dentro del Congreso de la República y una de las personas que desde un inicio ha puesto una posición firme, lo cual demuestra que tiene convicción y usted responde por sus pensamientos, lo cual esté en lo acertado o en lo errado, lo importante es que defiende su pensamiento y eso se reconoce y se respeta. Y Muchas nuestro gracias, Gobierno. público se está enterando de las reformas que tienen, las principales reformas que me parecen muy interesantes, muy interesantes. Le voy a alcanzar algunas propuestas mías también, por lo que Gracias. considero de que en algo puedo aportar al país. Almirante, muchísimas gracias. Le dejo para que pueda usted despedirse de todos nuestros compatriotas. Sí, a los peruanos en el extranjero y sobre todo en Japón, mi saludo y mi recomendación de que estén con optimismo. El Perú tiene que cambiar, tenemos que salir adelante, somos un país grande con muchas ganas de crecer, lleno de emprendedores y de gente con iniciativa. Lo que tenemos que darles es el marco adecuado y la estabilidad necesaria para que se puedan desarrollar. No necesitamos tutores, necesitamos simplemente un marco claro que les permita desarrollar a cada uno sus potencialidades. El peruano es de mucha iniciativa y muy independiente. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Almirante. Les agradecemos a ustedes. Esta ha sido una edición muy especial, como le dijimos. Hemos tenido la suerte de contar con el almirante y congresista de la República, Jorge Montoya, a quien le hemos agradecido realmente por todas estas informaciones que nos ha dado. Y con nosotros, hasta la próxima y quizás tengamos en cualquier momento una primicia y regresamos también. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buen fin de semana. Este programa llegó a ustedes gracias a Fundación para el Desarrollo Humano. José Arturo Medina Silva y equipo. En la difusión Iván Ramírez en La Boca del Lobo, Japón.